Se cumplen 60 años desde que se publicó el decreto que dio origen a los libros de texto gratuito. Yo siempre he sido muy criticón de los libros de texto gratuito. Tal vez porque no me tocaron. Pero he visto algunos y digo como que se quedan cortos. Y yo como desconfío naturalmente de los gobiernos, cuando veo que un gobierno es el que me va a decir cuál es la historia, siento que es historia oficial y queda fuera mucha historia que tal vez no es la oficial, pero es la verdadera. Y así en muchas cosas, pero en fin. Pero la revista, excelente revista, Relatos e Historias en México, en su número de este mes, su portada se dedica a el proyecto más ambicioso de la revolución, el libro de texto gratuito. La autora de este amplio artículo, Berta Hernández, con nosotros. ¿Cómo estás, Berta? Encantada, Eduardo, bien contenta de venir. Ahorita que llegaste te dije, oye, me gustó tu artículo, tu texto, y me dices, es una historia que necesitaba contarse. Sí, porque, mira, generalmente cuando la gente habla de libro de texto en términos de investigación, la gente se concentra en los planes de estudio, en los contenidos, que si trae o no trae, que si tiene todo lo que los niños deben de aprender o no. Que si una errata, y no, ¿cómo puede haber una errata en el libro de texto? Que son cosas importantes, hay que decirlo. Sí. Pero nada más imaginarse cómo producir cada año 180 millones de libros. Sí, o sea, como un ¿cómo te diré? Como un esfuerzo editorial, desde el punto de vista, es increíble. Increíble. Es enorme, implica una maquinaria que en 60 años ya está muy bien aceitadita, donde hay una parte que cumple hasta aquí, otra sigue hasta acá y otra colabora hasta acá, para que la semana en que empiezan clases... Ahí está todo. Ahí están los libros. Y digo, ni los niños ni los papás están obligados a saberlo. Saben que ahí están tus libros, llegas, están, son tuyos. Te los da el Estado mexicano. No el gobierno de Juanito o el gobierno de Pepito, no es Salinas, no es Cedillo, no es López Obrador, no, es el Estado mexicano. Porque eso es lo importante de estos 60 años. Que no importa si han sido gobiernos priistas, panistas o el gobierno de ahora de Morena. No importa si ha habido crisis tremendas, como la de 94, 95. 2008. Nunca fallan. Ahí nunca están. Han faltado los libros de texto. Nunca. O sea, se corta dinero de aquí, de allá, etcétera, pero los niños de este país, desde que se creó la Comisión de Libros de Texto, no se han quedado sin ¿Hay libros. algún otro país que tenga este esquema? No. ¿De un libro de texto oficial y obligatorio? Mira, son dos cosas. La idea del libro oficial o el libro obligatorio es algo que sí ocurre, sí aparece en diferentes países, hasta en Estados Unidos. Pero lo que no ocurre es el hecho de que se le dé a los chicos en propiedad. En algunos países se venden, en otros países se prestan. Bueno, en Estados Unidos se le dan al niño y al fin de año lo tienen que regresar para el año que viene, el año que entra. Yo siempre he dicho, como nosotros aquí somos ricos, pues hay que regalárselos. Lo que pasa es que aquí ya hubo un experimento de préstamo y no funciona del todo. Esto fue a fines del gobierno de Ernesto Zedillo, cuando el programa ha ido cambiando en la medida en que el país cambia. Entonces, empezó siendo libro para primaria. ¿Por qué? Porque era lo único obligatorio. Cuando se van haciendo obligatorios los otros niveles educativos, la secundaria, el preescolar... Ya van saliendo para ellos y por temas, por materias. Exactamente. Sí. Entonces, en el gobierno de Ernesto Zedillo se ensaya el asunto con los libros de secundaria. Pero era préstamo. Se prestaban y la idea era reponerlos cada 3 años. Son libros que no se producen en contenidos por la SEP, sino que se compran a las editoriales privadas. Entonces se compraban los libros, se les daban en préstamo a los chicos, al final de curso se devolvían. ¿Y qué pasó?
Ah, bueno, pues tú dime lo que es darle un libro de texto a un chamaco adolescente de secundaria. Pues no sé, si le enseñas a cuidar un libro, Eso sería lo ideal. no debe ocurrir nada. Te debe de regresar el libro tal vez con algunos subrayos, etcétera. Hay pero no hecho generaciones pedazos, ¿no? que crecieron Porque aprendiendo en Estados eso. Unidos es la norma. Claro. Te lo dan y lo regresas. Y si no regresas, te va a ir en feria, ¿eh? No, y además lo tienes que regresar bien. Sí. Bueno, aquí realmente la experiencia no fue del todo positiva. ¿Por qué? Porque efectivamente para eso hay que tener una cultura del libro, del cuidado del libro, de la cercanía con el libro y de la conciencia de que lo tienes que devolver. Bueno, eso no pasaba. Entonces entregaban libros maltratados. A mí me han dado testimonios de gente que devolvía el libro hecho una baraja sujeto con una liga. ¿No habla eso de que no sabemos cuidar libros, o los chicos no saben cuidar libros? Porque yo también me entero de libros de texto que al final del año los papás los tiran a la basura. Claro, pero Porque además... la idea es que van a hacer su biblioteca y van a tener sus libros. No, la mayoría de la gente se deshace de ellos, lo cual también es un tiradero de recursos, porque somos un país pobre. Claro, ahí son varias cosas. Hay mucha gente que por razones de las más extrañas no tiene sus libros. A mí, yo he hecho mucha investigación de esto y hay gente que me dice, éramos 13 hijos, ya parece que mis papás iban a guardar los libros. Bueno, dices, puedes entender. Yo no entiendo cómo se tira un libro. No lo entiendo, o sea... Tienes toda la razón. Yo estoy ahorita haciendo una limpia de libros y estoy viendo a qué biblioteca se los voy a dar. Se donan, porque hay bibliotecas que ya no los quieren. Claro. Porque te dicen, no, ya no estamos haciendo digital. Digo, ¿qué hago con esto, no? No, o hay gente que a veces llega y le llegan a la propia comisión de libros de texto, oiga, es que no los puedo conservar o no los quiero. ¿Qué hago? Dónelos. Sí, lo malo es que tampoco los quiere nadie. Los libros de texto no tienen ni mercado. Precisamente porque todo el mundo los tiene. Pero vamos imaginándonos un México sin libros de texto gratuito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con secundaria? No, tiene que ser gratuito porque la educación está garantizada, hay una gratuidad garantizada. El libro de texto es el garante de esa gratuidad. Sea hecho por el gobierno o por el Estado, como tú llamas, o sea hecho por editoriales privadas, se tienen que dar. Claro, porque eso es lo que garantiza la gratuidad de la educación impartida por el Estado. Como ahora el Estado mexicano, bueno, no ahora, sino en el pasado reciente, el Estado determina que la secundaria es también obligatoria. Bueno, si es obligatoria, el Estado está obligado a asegurar la gratuidad. Bueno, ahí viene el cambio que hasta la prepa, la profesional y los posgrados. Entonces, ese es un problema de política educativa. ¿Hasta ¿de dónde van a salir los aguantar? libros? ¿No? Es que, claro. Es que el país no ha podido aguantar. La estructura educativa nunca aguanta, porque ese es el problema. Primero declaran obligatorio un nivel educativo y esto lo han dicho legisladores. Lo pagamos después, ¿verdad? Exacto, porque dicen, no, hay que declararla obligatoria para que entonces empiece a ver quién... No, es al revés. Creas la estructura. Claro. Y después, entonces, ya si quieres lo declaras obligatorio. ¿Por qué tu fascinación con el libro de texto gratuito? Bueno, en alguna época de mi vida trabajé en la comisión y te quiero decir que fue un aprendizaje tremendo de lo que es este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de viajar a muchos lados y no sabes la impresión que le causa a la gente el libro de texto, por varias razones. Primero, porque tienen que ver con su infancia. Mucha gente puede decir que su infancia fue accidentada, complicada, difícil, pero si tú le preguntas, también hay mucha gente que dice, a mí me gustaba el poema tal que leí en mi libro. Y estás hablando de gente que entró a la escuela en 1962, 63, ¿no? A partir de 60. A partir de 60, o sea que nacieron a partir del 53 para acá. Claro. ¿Sí? O sea, estás hablando de un bolón de mexicanos. No, pero no solo eso. Ese fenómeno se repite con la gente que ahora tiene hijos. Generación tras generación. Y tiene nietos, porque ya hay abuelos que van y le dicen a sus hijos, mira, este era mi libro. Y el nieto dice, sí, pero este es el mío. Y cada quien tiene su pedacito de memoria, de un vínculo que es emocional, pero que también es formativo. A ver, nos queda un minutito y medio. Con la reserva que te voy a invitar a mi estudio un sábado a que hablemos del tema. Ante el advenimiento de las nuevas tecnologías, las tablets, etcétera, ¿no saldría tal vez más barato para el país darle una tablet a cada niño
que estar imprimiendo libros cada año y que el Siempre- niño en su tablet baje cada año sus nuevos libros. Sería muy bueno. Ya se intentó con Enciclomedia en el sexenio de Fue un Fox. desastre y fue un fraude. Y... Fue un desastre. ¿Por qué? Porque no pudiste generar Sí. una estructura adecuada. No, y los ponían donde no había luz en la escuela, ¿no? Entonces dices, a ver cómo. Ahora, ahí te va. El sexenio pasado intentaron darle tablets a los niños. ¿Qué pasó? Lo mismo. O sea, desde familias donde no hay experiencia digital, ¿qué pasó? Las vendieron. Ay, Dios. Aparte. ¿Qué problemas te enfrentamos? Entonces, es un reto tremendo que mientras no podamos solucionar conectividad, cultura digital, el libro tiene que seguir siendo pues el apoyo, ¿no? Hoy nos vemos un sábado próximo. Encantadísima. No si pero un sábado en el estudio, sábados a las 9 de la noche. Claro que sí. Pues Berta Hernández, qué bonito artículo, ¿eh? Léanlo, aquí están Historias y Relatos de México, ahí está sobre el libro texto. Y si quieren hablar con Berta, en el Twitter, Berta Historia. Berta con H, porque hay gente que la escribe sin H. Ciertamente. Berta con H, Historia, también con H, si no lo sabían. Mensajes, gracias Berta. Gracias, Eduardo.